universitarias se complementó con estudios en gerencia de servicios de salud y estancias postdoctorales en diversas áreas de la genética. Actualmente su expertise se basa en el estudio de la biopsia líquida como herramienta diagnóstica, así como actividades relacionadas con la gestión de la investigación. Se considera como una persona adaptable y con pasión por trabajar en áreas innovadoras, siempre motivado por adquirir nuevos conocimientos y poder establecer asociaciones sólidas con diferentes grupos y en diversos entornos. Muy bien, para nosotros es un gusto presentarlo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por la presentación y bueno, un saludo a todos los presentes en esta reunión. Agradecer la invitación para poder participar en este ciclo de conferencias y bueno, vamos a proceder al tema por el cual nos han citado, que es la genética de los cánceres hereditarios, ¿no? Según los datos más actuales de Globocam, del año 2020, ¿no? Se tiene ciertos tipos de cáncer con una mayor incidencia. Por ejemplo, tenemos el cáncer de pulmón, ¿no? El cual se encuentra siendo a ver, permítame un segundo, siendo aquel tipo de cáncer con mayor incidencia, seguido por cáncer de mama, colon, próstata y estómago. Y en relación a la mortalidad, pues el cáncer de pulmón también sigue siendo uno de los primeros, seguido por el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado y el cáncer de mama. Eso a nivel mundial. Pero si nosotros tomamos datos específicamente de Perú, a ese mismo año, el año 2020, nos vamos a percatar que el tipo de cáncer más frecuente, ¿no? Es el cáncer de próstata a nivel de Perú, seguido por el cáncer de mama, estómago, que en su momento era uno de los primeros también, ¿no? Posteriormente tenemos el cáncer de colon rectal, el cáncer cérvico-uterino y obviamente todos los demás tipos de cáncer, ¿no? Estos datos, como bien mencioné aquí, están relacionados o están basados en los dos tipos, en ambos sexos, ¿no? Entonces, siendo en todo caso, como bien se menciona, el cáncer de próstata el tipo de cáncer más frecuente en nuestro país. Y eso es importante, ¿no? Porque la idea es poder establecer ciertas estrategias de diagnóstico, de tratamiento, ¿no? Teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de enfermedad. Ahora, siempre se surge alguna duda, algunos comentarios respecto a si el cáncer es una enfermedad genética. Pues hay que tener en cuenta de que el cáncer como tal tiene una base genética porque se dan ciertas mutaciones, alteraciones a nivel del ADN, ¿no? Básicamente esas alteraciones, ¿no? En genes muy importantes que están relacionados con el crecimiento y la división de las células, básicamente con la proliferación celular. Hay que recordar que el cáncer en realidad es una proliferación descontrolada de algunas células, ¿no? Las cuales han adquirido estos cambios, ¿no? Estos cambios genéticos, ¿no? Hay diferentes tipos de mutaciones, de cambios en el material genético que van a inducir, ¿no? Al desarrollo de esta enfermedad, ya sea mutaciones de tipo missense, en lo cual se genera un cambio de aminoácido, algunas mutaciones que no generan un aminoácido, que son los llamados codones de paradas, ¿no? Cuando se cambia el marco de lectura también, el momento de la síntesis de los aminoácidos, obviamente por una alteración en el patrón o en la secuencia del ADN, pues esto genera alteraciones en la secuencia de aminoácidos y por ende una proteína no funcional, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar también como causales algunos rearreglos cromosómicos que las translocaciones pueden ser, que pueden estar relacionados con el desarrollo de algunos tipos de cáncer, ¿no? Principalmente eso se ven en leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, el cáncer es una enfermedad genética que es causada por alteraciones en diferentes genes muy importantes que están relacionados con los procesos proliferativos, ¿no? Ahora, no solamente es el factor genético el que está relacionado con el desarrollo del cáncer, sino también hay que tener en cuenta el factor ambiental. El factor ambiental, por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol, el tipo de alimentación,
¿no? El tipo de trabajo en el cual uno se ve, puede estar sometido a algún agente que pueda de alguna manera desencadenar el desarrollo de un cáncer, ¿no? Obviamente estos dos factores tienen que estar coincidiendo para poder desarrollar esta enfermedad. Entonces, no solamente es genético, no solamente es ambiental, sino que ambos en realidad están relacionados para el desarrollo de esta enfermedad, ¿ok? Indistintamente del sexo, obviamente, ¿no? Indistintamente del sexo. Ahora, pero lo que sí podemos decir respecto al componente genético del cáncer y los tipos de cáncer, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que nos está llevando a desarrollar en esta sesión es básicamente las formas hereditarias. Pero no podemos dejar de lado aquellas otras formas, mencionarlas aunque sea, las otras formas de cáncer, de presentación del cáncer. Y nos estamos refiriendo principalmente a las formas esporádicas de cáncer. Según esta diapositiva, encontramos que tienen una mayor frecuencia, aproximadamente el 80% de los casos de cáncer son de origen esporádico. Hay que recordar y tener en cuenta que el cáncer como tal normalmente es un acúmulo de mutaciones, lo que acabamos de ver. Entonces, conforme pasan los años a mayor edad, ¿no? Uno va a poder tener mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. ¿Por qué? Porque se han ido acumulando estas mutaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos los de cáncer hereditario, básicamente es porque tenemos alguna carga genética, alguna alteración, una predisposición que hayamos heredado de nuestros padres, y este tipo de cáncer es el menos frecuente, se habla de entre un 5 a 10%, ¿no? Pero también tenemos el cáncer de tipo familiar, ¿no? Si nos damos cuenta, entre los factores que pueden influenciar en el desarrollo de estos tipos de cáncer, ¿no? Tenemos que, principalmente en el cáncer esporádico, la contribución es básicamente ambiental. No quiere decir que no exista factor genético, simplemente que predomina el factor ambiental. Por otro lado, en las formas hereditarias, el componente o el factor genético es el preponderante. Insisto, no necesariamente no existe el otro factor. En este caso también puedes tener factor ambiental, pero el predominante es el factor genético. Entonces, tenemos dentro de los esporádicos un cáncer de pulmón principalmente, dentro de las formas hereditarias, pues un cáncer de mama, mama y ovario, un cáncer de colon, por ejemplo, hereditario, ¿no? Pero también tenemos las formas familiares, en las cuales podemos ver, según la gráfica, que tanto el factor ambiental como el factor genético tienen es muy similar el aporte que ellos van a tener para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? De estas formas de cáncer familiar. Si queremos dar un ejemplo de este tipo de cáncer familiar, por ejemplo, tenemos el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Donde vamos a encontrar diferentes tipos de cáncer, de formas de cáncer en la familia, ¿no? Pero sin ningún patrón de herencia. Cosa diferente que nosotros sí vamos a encontrar en las formas hereditarias, un patrón de herencia específico, establecido. Entonces, podríamos decir que una diferencia entre las formas hereditarias y el tipo de cáncer familiar son los patrones de herencia bien establecidos dentro de las formas hereditarias, ¿no? Entonces, esto es como para poder dar un poco de contexto respecto a los tipos de cáncer. Nosotros las formas, en todo caso de presentación, nosotros nos vamos a basar en este tipo, ¿no? Que vendría a ser las formas hereditarias de cáncer, las menos frecuentes, ¿no? En principio. También hay que tener en cuenta de que hay ciertos datos, obviamente, que nos puedan ayudar un poco a entender también esta presentación de las formas hereditarias, ¿no? Cuando hablamos de una forma hereditaria, estamos hablando de pacientes que tienen alguna alteración en la línea germinal. Estamos hablando de las células sexuales, básicamente, ¿no? Entonces, más o menos 1 de cada 8 pacientes con cáncer tienen una variante, una mutación germinal que le genera una predisposición al desarrollar esa enfermedad, ¿no? Por otro lado, podemos decir de que 1 de cada 3 pacientes con una de esas variantes germinales también pueden beneficiarse de ciertos tratamientos personalizados que actualmente ya existen, ¿no? Si nosotros nos vamos a más o menos unos 10 años atrás, cuando ya se hacían ese tipo de estudios de determinación de variantes germinales en pacientes con cáncer, porque tenían todos los antecedentes y una serie de características que los incluían dentro de programas de estudios genéticos de predisposición,
pues básicamente el detectar una mutación en la línea germinal no beneficiaba mucho al paciente que que padecía el cáncer, sino favorecía de alguna manera a los familiares porque se iban a implementar estrategias de prevención, ¿no? O de seguimiento, ¿no? Pero un tratamiento con fármacos en su momento no había. Ya en estos últimos años se han desarrollado fármacos, ¿no? Por ejemplo, estos llamados inhibidores PARP, para aquellos pacientes, ¿no? que tengan alteraciones, por ejemplo, en estos genes muy conocidos como los genes BRCA1 o BRCA2, ¿no? Ya sea para cáncer de mama u ovario de forma hereditaria. También se están probando este tipo de fármacos para otro tipo de cánceres, pero con formas hereditarias, en las cuales tengan mutaciones en estos genes de reparación. No necesariamente BRCA1, BRCA2 o BRCA1, BRCA2, sino también otros tipos de genes de reparación, ¿no? Entonces, eso también es un punto importante, ¿no? Conforme pasa el tiempo, se van generando diferentes tipos de tratamientos de manera personalizada con el fin de mejorar no solamente la condición de la familia, en estos casos, sino también realmente al mismo paciente, ¿no? Para evitar, obviamente, el desarrollo de un nuevo evento, en este caso, un nuevo tipo de cáncer. Ahora, hemos justo mencionado un poquito acerca de lo que es cáncer de mama, ¿no? Como una de las formas hereditarias, ¿no? Si queremos ir un poquito más, ahondar un poquito en todo lo que se conoce de este tipo de cáncer y las alteraciones en la línea germinal, pues podemos deducir claramente que a nivel europeo, a nivel Norteamérica, vamos a encontrar mucha data, muchos pacientes ya de muchos años atrás en los cuales se han analizado una cantidad de pacientes muy grande, ¿no? Y ya se tiene mucha información. Pero si vamos a Sudamérica, ¿no? Básicamente a nuestro continente, vamos a encontrar que la cantidad de estudios no es muy amplia. A ver, Brasil, Chile, Colombia, sí tienen estudios, ¿no? De alguna manera que ayudan eh, eh, a generar datos, ¿no? Que han generado datos y que de alguna manera, pues, bueno, nos dicen que hay cierta cantidad de estudios, pero competir con ellos todavía no. Con los de europeos, por ejemplo, norteamericanos, es un poco más complicado, ¿no? Entonces, pero sí se están dando esos tipos de estudios en nuestro continente. A nivel de Sudamérica, aquí estoy tomando, por ejemplo, un estudio publicado no hace mucho sobre las variantes patogénicas, ¿no? Su prevalencia dentro de estos países de América Latina, ¿no? En los cuales obviamente estos pacientes tenían algunos criterios, cumplían ciertos criterios para ingresar dentro del estudio y el análisis de ciertos genes que generen predisposición a cáncer de mama, ¿no? Entonces, en este caso, sí se puede observar que analizaron no solamente los genes BRCA1 o BRCA2, sino en realidad varios genes de predisposición dentro de estos pacientes que tenían ya sea cáncer de mama y ovario de formas, ¿no? Con sospecha de formas hereditarias, ¿no? Que posteriormente obviamente se pudieron corroborar, ¿no? Con la presencia o no, corroborar o descartar con la presencia o no de estas variaciones, de estas mutaciones que pueden haber en estos genes, ¿no? Entonces, sí hay estudios, no son muchos, pero sí existen estudios en grupos muy reducidos, ¿no? Dentro de la población sudamericana, ¿no? Que analicen ese tipo de genes, ¿no? Y vamos a tratar de hablar un poquito de manera específica aquí en la población peruana. No hay que dejar de lado de que cáncer de mama no solamente da a mujeres, eso es muy conocido actualmente, que los varones también tenemos la posibilidad, ¿no? De poder desarrollar cáncer de mama, ¿no? Y sí se ha visto, si bien es cierto, es muy poco frecuente, hay que tener en cuenta que si encontramos un paciente varón con cáncer de mama, es muy probable, altamente probable, que sea una forma hereditaria y puede estar relacionado principalmente con el gen BRCA2. No quiere decir que no existan casos de cáncer de mama en varones con algún otro gen como el BRCA1, ¿no? Pero en la mayoría de casos se ha reportado esta asociación, ¿no? Entre cáncer de mama en varones y mutaciones en la línea germinal, ¿no? En el gen BRCA2, ¿no? Entonces también esto para no dejarlo de lado. Ahora,
Como mencionaba, vamos a ahondar un poquito en la información que se tiene básicamente de Perú respecto a este tipo de estudios, ¿no? Ya por allá, por el año 2014, ¿no? Se reportó, creo que fue la primera vez, ¿no? Que se hicieron estudios de los genes BRCA1 y BRCA2 en una población peruana. En estos no eran seleccionados, es decir, no tenían criterios de inclusión, no, criterios típicos, clásicos de las formas hereditarias de cáncer de mama, simplemente que tomaron una población en la cual se hizo un estudio, una población de cáncer, pacientes con cáncer de mama, mujeres con cáncer de mama, y se hizo el análisis de estos genes, ¿no? Entonces, fueron una cantidad mediana, digamos así, 266 mujeres, y se encontraron algunos estudios. Ahora, este estudio realmente no ha analizado los genes completos, ¿no? No analizó todos los genes, no, BRCA1 y BRCA2, pero mutaciones específicas, ¿no? Y incluían el llamado hispanel, que básicamente eran un grupo de mutaciones que podrían, que según la literatura y en la población latinoamericana, básicamente mexicanos y centroamericanos, ¿no? Que de alguna manera se habían encontrado esas mutaciones previamente en esa población y querían probarlo también en la población peruana, ¿no? Se encontraron algunas alteraciones, ¿no? Sí, y bueno, se trató de reportar ello, ¿no? Entonces, bueno, fue el primer estudio que se pudo conocer respecto al secuenciado, a la identificación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, de manera, en una cantidad considerable de pacientes, ¿no? Luego, ¿no? Se publicó otro estudio, en el cual tuvimos la oportunidad de participar, no de una cantidad tan grande como la que sí se había mencionado previamente, pero en este caso se analizó el gen completo, los genes completos de tanto BRCA1 y BRCA2, ¿no? Pacientes que tenían predisposición o sospecha de una forma hereditaria de cáncer de mama, ¿no? En este caso fueron una población reducida, seleccionada, eso sí, ¿no? Con criterios de inclusión, ¿no? Unas 18 familias, y este estudio permitió en su momento detectar algunas mutaciones, ¿no? En estas familias. Fueron 4 familias de las 18, en los cuales se encontraron mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Cada una de estas familias tenía una serie de criterios, de características, ¿no? De una historia familiar, ¿no? Con diferentes integrantes y los mismos con diferentes tipos de cáncer, no necesariamente mama y ovario, ¿no? Y permitió, como mencionaba, identificar algunas mutaciones dentro de esta familia, ¿no? Hay que tener en cuenta que de las 18 es muy probable que en ese momento existían otros genes dentro del que se relacionaban con las formas de cáncer hereditario de mama, pero que dentro del estudio solamente se analizó estos 2 genes, BRCA1 y BRCA2, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las familias, ¿no? Estas 4 familias, ¿no? Sus heredogramas, en los cuales probando, ¿no? Y diferentes familiares, ¿no? Que tenían alguna afectación, ¿no? Acá se menciona cuáles son estos tipos, ¿no? Y se identificaron, por ejemplo, de lesiones, ¿no? Cambios, ¿no? Mutaciones missense en una misma familia, una mutación missense y una mutación intrónica, ¿no? Que generaba un posible alteración en la maduración del ARN, ¿no? Y luego lo probamos en todo caso, ¿no? Y posteriormente también se identificó en otra familia una duplicación, que para el momento, para esa fecha, era una nueva mutación identificada que no estaba reportada en la base de datos, ¿no? Además, otra duplicación también, ¿no? En otra familia, ¿no? Y aquí lo que se muestra son los secuenciamientos, ¿no? En Sanger para poder determinar la presencia de esas alteraciones, ¿no? Como digo, de lesiones, mutaciones puntuales en región intrónica, ¿no? Entre otras, ¿no? Y bueno, como mencionaba, en su momento se subieron estas variantes dentro de la base de datos, el ClinVar, donde uno puede identificar estas variantes, ¿no? Y si es que tienen ya alguna información que se relacione con la patogenicidad o no de dichas alteraciones, ¿no?
Entonces, estos fueron algunos datos que se fueron obteniendo, como había mencionado. También hubieron algunas mutaciones que en la región intrónica, ¿no? Del gen, ¿no? En este caso, BRCA1, ¿no? Y se hizo el estudio se evaluó a nivel de ARN si es que había alguna modificación. Bueno, se elaboró el cDNA, el DNA complementario, y se pudo identificar claramente que esta variante generaba una pérdida del exón 7 dentro de este gen BRCA1, corroborando el efecto patogénico que tenía dicha variación, ¿no? Y que estaría asociado también con el desarrollo de cáncer de mama en esa familia, ¿no? Pero también en esa misma familia se encontraron algunas variaciones, unas variantes que no se conocía su efecto, ¿no? En algunos casos ya se estaban haciendo algunos estudios, por ejemplo, estas variantes de significado desconocido, en su momento un cambio de aminoácido, es missense, ¿no? Y lo que se hizo dentro del estudio fue determinar, realizar un estudio poblacional, ¿no? Para tratar de identificar si es que esta variable era un polimorfismo o era una posible variante patogénica, ¿no? Hay que recordar que dentro de la evaluación de las variantes missense, las variantes de significado desconocido, ¿no? Hay que hacer diferentes estudios, como por ejemplo uno de estos, ¿no? Los estudios poblacionales, ¿no? O de segregación en la enfermedad, en la familia, ¿no? Estudios de conservación entre especies y los llamados, entre otros, los estudios funcionales, ¿no? Estudios in silico también, ¿no? Pero los estudios funcionales para que puedan realmente corroborar la patogenicidad o no de de estas variantes, ¿no? Pero los demás estudios como estos lo que nos ayudan es a dar una tendencia, ¿no? O tener una tendencia respecto a una posibilidad de que podrían ser, en este caso, patogénicas, ¿no? Una de ellas sí, ya durante el desarrollo del mismo trabajo, pues se encontró que ya tenían alguna alteración, ¿no? Ya habían desarrollado algunos estudios funcionales y en otras variantes aún no se han desarrollado, ¿no? Entonces, también pues, se pudo identificar ese tipo de alteraciones, ¿no? Otro criterio que les había mencionado para poder determinar si una variante de significado incierto, que es uno de los tipos de variantes que podemos encontrar, que son las más complicadas, básicamente, para poder establecer si se puede establecer una estrategia o no, si es la causal o no de la enfermedad, pues hay que evaluarla de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es a través de estudios de conservación entre diferentes especies y evaluar si es que está en la posición donde se encuentran estas alteraciones, pues son muy conservadas, como en el caso de ambas, ¿no? Que estamos viendo siempre hay el mismo tipo de aminoácido en dicha posición, y por ende cualquier cambio en esa posición podría generar o estar relacionado a afectar la función de las proteínas, ¿no? Entonces, también se encontraron a otras variantes de significado incierto, no solamente a nivel exónico, como estas dos que hemos visto, sino también a nivel de intrones, ¿no? Y por ahí tenemos un caso en particular que quisiera comentarlo, que es esta variante que se encontró en varios, en la posición más 28, ¿no? En varios pacientes, ¿no? Con cáncer de mama, y que actualmente se encuentra, nos encontramos en estudio, realizando estudios funcionales, utilizando la tecnología de CRISPR, por ejemplo, ¿no? En líneas celulares con el fin de poder determinar si es que esta variante puede ser patogénica o no, ¿no? Y bueno, también dentro del estudio, dentro de las familias, esas 18 familias, 4 fueron patogénicas directamente como mutaciones puntuales, ¿no? De lesiones o duplicaciones, pero también se analizaron al grupo de 18 familias algunos reordenamientos que podían haber, ¿no? Y se encontraron algunas variantes, algunas mutaciones en el exón 7, por ejemplo, de los genes, del gen BRCA, por ejemplo, del gen BRCA1, ¿no? Y estos resultados por MLPA, por esa técnica que detecta reordenamientos, ¿no? Grandes reordenamientos, fue corroborada por PCR cuantitativa, ¿no? Encontrándose, sí, pues con respecto a los controles, un aumento en la cantidad, ¿no? En este caso, de copias
¿no? De ese exón, ¿no? Entonces, de alguna manera, los estudios realizados mediante esta técnica fueron corroborados por PCR cuantitativa, ¿no? Tratando de dar una evidencia adicional, ¿no? De estos hallazgos, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, o recientemente, ¿no? Se ha publicado un artículo, ¿no? Donde tratan de abarcar la mayoría de mutaciones identificadas en estos genes, solamente en BRCA1 y BRCA2, ¿no? A nivel de la población peruana. Bueno, este es un estudio recientemente publicado en agosto de este año, de una entidad privada, donde analizaron una serie de pacientes, ¿no? Y identificaron también un listado en realidad amplio, esto resume obviamente las mutaciones encontradas en ambos genes, ¿no? En este trabajo han evaluado, por ejemplo, ¿no? Tanto pacientes con cáncer de mama ovario, para gen BRCA1 y gen BRCA2, ¿no? Para mutaciones probablemente patogénicas y probablemente patogénicas, ¿no? En diferentes departamentos del país, ¿no? Entonces, este trabajo es interesante, es importante, ¿no? Porque da a conocer información respecto a la realidad a nivel nacional, ¿no? A nivel de todo el Perú, no necesariamente a nivel de Lima, que es lo que normalmente siempre se hace, ¿no? A nivel en nuestro país. Pero en este caso sí, es muy importante tener esta evidencia, ¿no? Son grupos, si se dan cuenta, son tres grupos diferentes, ¿no? En un primer trabajo que hicieron estudios de pacientes no seleccionadas, nosotros un grupo más reducido, pacientes seleccionados, BRCA1 y BRCA2 nada más, y en este caso ya mucho mayor, ¿no? En el tamaño poblacional de ambos genes, ¿no? ¿Eso es importante? Insisto, sí, pero aún queda limitada la información respecto a los genes de predisposición en cáncer de mama dentro de la población peruana. ¿Y por qué digo esto? Porque solo están estudiando BRCA1 y BRCA2, pero existen muchos más genes de predisposición a cáncer, y cáncer de mama en particular también, ¿no? Entonces, ese es un vacío que todavía no está cubierto y que deberíamos en corto tiempo, pues, poder completarlo, ¿no? Completar ese tipo de estudios, ¿no? Más adelante vamos a comentar un poquito acerca de ello. El otro tipo de cáncer hereditario frecuente es el tipo de cáncer de colon, ¿no? Hay síndromes de cáncer de colon hereditario. Tenemos dos grupos principales, ¿no? Los síndromes polipósicos, ¿no? Donde tenemos la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Con patrón de herencia dominante, y también tenemos los tipos MIH, y los recesivos, donde tenemos otro tipo de poliposis amatomatosas. Por otro lado, tenemos las formas de cáncer hereditario no polipósico, o los llamados, cuando tienen deficiencia en los genes de reparación, los llamados síndrome de Lynch, ¿no? Y otro tipo que actualmente se conoce como los de tipo X, ¿no? Pero básicamente nosotros nos vamos a basar aquí, en este grupo, en este tipo de síndrome, ¿no? No hay que dejar de lado a la poliposis, a los tipos, pero sí en la sesión de hoy vamos a comentar un poquito más sobre ellos, ¿no? Sobre el síndrome de Lynch. Hay que recordar, y eso es lo que estaba mencionando anteriormente, es que existen una serie de genes de susceptibilidad a cáncer, ¿no? De formas hereditarias, ¿no? Recordar, nosotros no heredamos cáncer, heredamos la predisposición, la variante, la mutación, ¿no? Y esto nos genera un riesgo, mayor o menor riesgo, ¿no? Y normalmente esto a veces se confunde, ¿no? ¿Has heredado cáncer? No, heredamos la predisposición, la susceptibilidad a desarrollar el cáncer. Bueno, esa herencia de esa susceptibilidad se debe a que va a ser transmitida a través de nuestros padres hacia nosotros, ¿no? Alguna alteración en diferentes genes, ¿no? Se conocen varios genes, como decía, no solamente está BRCA1, BRCA2, en general para cáncer, en formas hereditarias, hay varios tipos de genes, ¿no? Con diferente nivel de penetrancia, ¿no? Que pueden estar relacionados y que deberían ser analizados, ¿no? Como insisto, en el caso de cáncer de mama, aún queda ese vacío y que esperamos en corto tiempo poder completar, ¿no? Con otros grupos de investigación, ¿no? No necesariamente el mismo, ¿no? Si hablamos de síndrome de Lynch, ahora tenemos que hablar de las mutaciones en genes como MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,
y algunas alteraciones en EpCAM, el gen que de alguna manera también afecta a la metilación en el caso de MSH2. Pero bueno, básicamente estos genes, ¿no? Los tres primeros, ¿no? Se relacionan principalmente con el síndrome de Lynch, ¿no? Estos también a su vez, se relacionan con la aparición de diferentes tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama con MLH1 en un síndrome de Lynch. Lo primero que uno piensa con el síndrome de Lynch es un cáncer de colon, pero no necesariamente. Sí están relacionados, obviamente, ¿no? Todos estos genes, pero hay diferentes tipos de órganos que se pueden ver afectados en este síndrome, ¿ya? Hay que recordar que en el caso de mujeres, perdón, ¿no? Los cánceres de tipo de endometrio se van a encontrar relacionados principalmente con el gen MSH6, ¿no? Entonces la frecuencia es mucho más alta en este caso, ¿ya? Y el riesgo obviamente mayor, ¿no? Pero insisto, la idea es que estos genes se relacionan con diferentes tipos de cáncer dentro de una familia, ¿no? Que tiene alguna alteración en estos genes, ¿no? Y los órganos con diferentes órganos se pueden ver afectados, ¿no? Muy diferente, insisto, a las formas familiares, como el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Este es un síndrome de Lynch con un patrón de herencia autosómico dominante, ¿no? Li-Fraumeni no tiene un patrón de herencia establecido, ¿no? Entonces, eso es una diferencia entre la forma hereditaria y la forma familiar, por ejemplo. Si tomamos en cuenta también información relacionada a este tipo de síndrome a nivel de Latinoamérica, pues podamos encontrar que ayer se hicieron algunas publicaciones, ¿no? Donde se establecieron cuáles eran los centros, por ejemplo, donde se realizaba estos tipos de estudios, ¿no? Entonces, no son tantos, ¿no? Hay muy pocos por cada país, pero existen, ¿no? Existen grupos que van trabajando con diferentes herramientas, pero que tienen o que generan un pequeño registro, ¿no? A nivel de Sudamérica, ¿no? En ese trabajo, por ejemplo, se evidencia, ¿no? Que a nivel de mujeres, pues obviamente los genes más frecuentes son el MLH1 y el MSH2, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Y bueno, siendo el más frecuente normalmente el gen MLH1, ¿no? En general, ¿no? Para todo, en los diferentes centros de investigación o en todo caso que brindan hospitales o centros de investigación que brindan estos servicios, ¿no? O que realizan en todo caso el análisis de estos genes, ¿no? De estas familias, ¿no? Otro estudio que también se publicó posteriormente, en el cual tuvimos la posibilidad de aportar una gran cantidad de familias, ¿no? Entre otros grupos, bueno, nuestro grupo de trabajo también elaboró, apoyó con una cantidad de familias muy grande, básicamente porque algunos hospitales nos habían brindado sus muestras para nosotros poder analizar, ¿no? La muestra de los pacientes, obviamente, ¿no? Entonces, de esa forma podemos trabajar, ¿no? Igual y vemos aquí lo curioso, ¿no? Es decir, los datos, ¿no? Corroboran con lo que más o menos habíamos mencionado previamente, que el gen MLH1 en la población peruana es muy frecuente. Cosa diferente que sucede, por ejemplo, en la población colombiana, en esta población que fue invitada dentro del trabajo, que es el gen MSH2 el más frecuentemente mutado, ¿no? Hay algunos países que ambos tienen la misma o muy similar proporción, pero, por ejemplo, México y Perú, el MLH1 es el mayormente mutado dentro de este grupo de genes, ¿no? Entonces, son datos también que son importantes porque uno puede inducir ok, ¿por qué gen empiezo mi estudio? Por el MLH1, MSH2, cuando lo hacían de manera independiente. Pues en Colombia es obviamente trabajar como es en MSH2 principalmente, cosa diferente en México y Perú, ¿no? Entonces, estos estudios también nos brindan cierta data, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros como grupo de investigación? Pues también empezamos a desarrollar o analizar ya no solamente estos tres genes, sino en realidad analizamos un panel de genes, ¿no? 94 genes que estaban relacionados con la predisposición, ¿no? Para el momento teníamos 70 familias, ¿no? 77 individuos en realidad, de los cuales se tomaron muestras de sangre y en algunos casos también se tomó muestras de tumor para tratar de analizar algunos marcadores, ¿no? Que estén relacionados con resistencia, ¿no? A fármacos, con tipo de tratamiento que pueden ser susceptibles, ¿no? Y se tuvo el apoyo de diferentes instituciones del Estado privadas con la
con la identificación de pacientes y posteriormente la toma de muestra para luego nosotros poder desarrollarlo, ¿no? El análisis que se ha encontrado hasta el momento, ¿no? Todavía no están publicados los datos, pero sí podemos dar avances, ¿no? Las mutaciones en los genes Lynch, en esos 3 genes o 4 genes principales, ¿no? Que son la mayoría de genes mutados dentro de los que tienen sospecha de un síndrome de Lynch, ¿no? Pero eso no quiere decir que son los únicos genes. Como mencioné, se analizaron más de 94 genes, encontrándose otros genes no Lynch asociados también, ¿no? Un 21%, y pacientes que no tenían mutaciones en los genes de síndrome de Lynch, pero que sí tenían un patrón de herencia y una predisposición, entonces se encontraban un 12%, ¿no? Esto es interesante porque hay otros genes que también tal vez puedan estar relacionados con esta enfermedad, ¿no? Si hablamos de los genes más frecuentemente alterados, pues es el MLH1, el 90% del total, 5% de MSH6 y 5% de MSH2, ¿no? Aquí un listado de algunas de las variantes ya previamente mencionadas, ¿no? Que habíamos identificado, ¿no? De lo que habíamos mencionado también de que habían genes Lynch y no Lynch, ¿no? Asociados en la misma familia, ¿no? Es decir, doble mutación patogénica en estas familias, y algunos también tenían doble mutación, pero, o una sola, pero en genes que no son asociados con el síndrome de Lynch, ¿no? Entonces, curioso, es posible encontrar doble mutación, ¿no? Doble mutación causal, pero no es tan frecuente, pero sí encontrar doble mutación causal de la enfermedad, ¿no? Habían genes de alta penetrancia, de mediana y baja penetrancia, ¿no? Que no necesariamente todos, por tener la variante, vas a expresar la enfermedad, ¿no? Pero sí se podría determinar cuáles los genes estaban involucrados como causales de la enfermedad, ¿no? Y también hemos encontrado una serie de variantes de significados desconocidos en PMS2, MLH1, MSH6, por ejemplo, ¿no? Siendo ATM más frecuente, ¿no? Pero es importante este estudio o esta identificación, como había mencionado, para posteriormente tratar de determinar el posible efecto que esto puedan tener, ¿no? A través de la realización de estudios in sílicos, ¿no? De laboratoriales, y principalmente a través de estudios funcionales, ¿no? Y lo que se toma en cuenta para ello, hay que hacer el secuenciamiento masivo, básicamente, ¿no? Y en este caso a través de los llamados exomas, ¿no? Y tanta data que se genera de estos estudios, pues necesitamos analizarlos, ¿no? Y básicamente ese procesamiento a través del análisis bioinformático, ¿no? Una capacidad que se tiene que ir desarrollando, ¿no? En diferentes centros y con el fin de poder analizar tanta información que se genera, ¿no? Estas variantes de significado incierto, ¿no? Que hemos mencionado, algunas de ellas en BRCA ya les he mencionado también que se están desarrollando actualmente como un estudio. Se utiliza la tecnología del CRISPR-Cas, ¿no? Y bueno, es algo que nosotros estamos en desarrollo y que se están planteando algunas variantes para la aplicación de estos estudios para variantes que hemos encontrado en pacientes con síndrome de Lynch, ¿no? Algunas variantes de significado desconocido. Es hacer el estudio. He tomado solamente los dos tipos de cáncer más frecuentes, ¿no? Y más conocidos: mama, ovario hereditario y colon, y dentro de colon los síndromes de Lynch, que son los más frecuentes. No quiere decir que no existan otro tipo de cáncer hereditario, otras formas de cáncer hereditario. Cáncer renal, por ejemplo, ¿no? También se encuentran formas asociadas al gen RET, por ejemplo, entre otros tipos de cáncer, ¿no? Pero por tiempo nos hemos basado solamente en ellos, ¿no? Pero una vez que no solamente es hacer el estudio genético, ¿no? Sino en realidad es todo un esquema de trabajo que debe de mantenerse y desarrollarse, ¿no? Un primer paso es una vez que el paciente va porque tiene alguna sospecha o porque ha sido referenciado al servicio de genética, pues se hace el heredograma, ¿no? Se trata de ver un poco la historia familiar, ¿no? Se determina si es que hay o no hay en base a todas esas características, ¿no? Si tiene o no tiene una probabilidad de ser síndrome de Lynch y se establece cierto riesgo, ¿no? En base a datos clínicos, básicamente. Pero lo ideal es hacer una confirmación. Entonces, esa confirmación va relacionada al desarrollo de un examen genético, obviamente mediante una asesoría genética. En un primer momento se toma la muestra, ¿no? Se hace el test genético con diferentes pruebas, ¿no? Y posteriormente se tienen los resultados. Pueden ser resultados, o pueden ser que no se encuentre ninguna alteración, es decir, por más cáncer que tenga, puede ser no está dentro
genes asociados a cáncer hereditario, los paneles de genes que se suelen usar actualmente, o es simplemente una forma esporádica que está dentro de una familia, ¿no? Tal vez habría que ubicar a otro individuo dentro de la familia y hacer el estudio. Puede ser que encuentres la alteración, entonces ya se ofrece a cada uno de los miembros familiares ¿no? de este paciente para realizar el estudio y luego a ellos también a establecer ciertas, si se encuentra obviamente la alteración, establecer ciertas estrategias, ¿no? De prevención, ¿no? Pero como mencionaba, lo más complicado son aquellas variantes de significado incierto, ¿no? Porque no se puede determinar para los genetistas, para los asesores genéticos, en todo caso es lo más difícil es encontrar ese tipo de resultados, porque no sabemos, no se sabe qué decir, ¿no? Es decir, no se puede establecer si esta es la causal o no, no es la causal. Y no hay información todavía, ¿no? Y eso a nivel mundial, ¿no? Respecto a esas variantes que se pueden encontrar. Entonces, en estos casos, y es el vacío que siempre debería, a donde se debería apuntar para ser completado, ¿no? Y poder analizar y determinar si esas variantes de significado desconocido realmente son patogénicas o son variantes neutrales que no tienen ningún efecto sobre el desarrollo, una relación sobre el desarrollo de un cáncer, ¿no? En este caso, el síndrome de Lynch, ¿no? Después del diagnóstico, como mencionaba, si un miembro de la familia tiene el síndrome, hay que ofrecer la prueba a todos los familiares. ¿Por qué? Porque hay que establecer estrategias de prevención. Muchos, una vez que tienes la información, no lo transmites a los familiares. No, es mi información, es mía, no quiero que nadie se entere porque, por vergüenza o algún otro factor, ¿no? Pero ahí viene un problema, ¿no? Porque estamos quitando la posibilidad a otro familiar de poder establecer alguna estrategia para evitar la aparición, ¿no? O la detección tardía de un cáncer, ¿no? Si lo detectamos a tiempo, obviamente, y si sabemos que tenemos la predisposición, pues aún mejor para poder establecer ciertas estrategias, ¿no? Por ejemplo, para ello, si tienes una mutación, pues hay que hacer una colonoscopía anual a partir de los 25 años, ¿no? Esas formas de cáncer hereditario actualmente aparecen o están siendo diagnosticadas, digamos, sí, en tiempos más, a edades más tempranas, ¿no? En el caso del cáncer de endometrio, pues una esterectomía abdominal total profiláctica con salpingo-ofarectomía bilateral, por ejemplo, ¿no? Para evitar, obviamente, un posible desarrollo de cáncer de endometrio en pacientes que porten una mutación, por ejemplo, MSH6 relacionada con esta enfermedad, ¿no? Entonces, es importante desde la detección precoz, ¿no? Porque obviamente lo que uno quiere es establecer un consejo genético para implementar estrategias, ¿no? De reducción, ¿no? De la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer. Como insisto, no solamente a la persona, sino a la familia en general, ¿no? Y ya la última parte es el desarrollo, justo lo que le quería mencionar, en lo que estamos realizando, el proyecto de este año que recientemente se ha presentado, en que estamos en recolección de muestras, básicamente el título es Hacia el estudio del genoma del poblador peruano, ¿no? Donde se busca establecer la prevalencia de mutaciones germinales en diferentes cortes de probandos con sospecha de síndrome de predisposición a cáncer hereditario. Y esto lo que está viendo, ¿no? Básicamente son 5 tipos de cáncer: cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de endometrio y cáncer gástrico, ¿no? Actualmente tenemos 5 sedes, ¿no? Que nos están brindando 5 departamentos, mejor dicho, que nos están brindando muestras, debido a que obviamente la naturaleza del estudio es multicéntrico, ¿no? Y obviamente vamos a tener información importante. En este caso no vamos a analizar solamente 2 o 3 genes, no, sino 94 genes que se vienen analizando, ¿no? 113, perdón, 113 genes de un panel de predisposición a cáncer, ¿no? La estrategia es básicamente la que hemos mencionado anteriormente o se hace normalmente, que es de un paciente, se toma muestra de sangre o muestra de tejido tumoral para luego ir almacenándolo, ¿no? Posterior a hacer posteriores estudios, ¿no? En el tumor se está trabajando con tubos especiales para luego, a partir de esa toma de muestra, poder extraer el plasma, porque nosotros también trabajamos en lo que es biopsia líquida. Entonces podemos establecer también estudios posteriores con esto de plasma, ¿no?
Ya tenemos algunos estudios en cáncer de mama con biopsia líquida, no entra a tallar aquí dentro de esta charla, pero sí lo puedo mencionar de que ya tenemos algún estudio publicado, estudios publicados respecto al análisis de genético y epigenético en biopsia líquida, ¿no? Y bueno, la idea es hacer este panel de genes en estas muestras de sangre para establecer la presencia o no de alguna mutación germinal que genere predisposición a cáncer, ¿no? Hay algunos otros objetivos, la prevalencia y el espectro mutacional, lo que se en estos genes de predisposición, utilizando diferentes paneles de genes, ¿no? Al buscar nuevos genes que puedan estar asociados, para eso nosotros vamos a hacer, en los casos negativos en paneles de genes, de estos 113, hacer exomas para poder identificar algún nuevo gen de predisposición, ¿no? Hay variantes, como hemos visto anteriormente, variantes a nivel de no codificantes, ni intrones, pero que pueden estar asociadas, ¿no? Entonces, el análisis de esas variantes, que son varias, ¿no? Que se encuentran en un paciente, habría que identificar cuál de ellas podrían ser causales de enfermedad, y eso también se puede realizar, ¿no? Y básicamente hacer una correlación entre las mutaciones que encontremos, el genotipo y el fenotipo, y esas características clínico-patológicas, ¿no? Para poder establecer, ¿no? Esa relación que puede existir entre ambos tipos, características, ¿no? Tratar de ver en un enfoque universal es que a todos le hagamos el panel o en base a ciertos criterios que están establecidos en el NCCN, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente estos resultados van a de alguna manera apoyar a establecer algunas recomendaciones, ¿no? Para el manejo de estos pacientes, que es lo que se busca básicamente, ¿no? Ya de manera secundaria, establecer bancos de ADN, ARN, de plasma, ¿no? De tejido, con el fin de poder establecer realizar más adelante algunos otros estudios, ¿no? Y estructurar bases de un programa de asesoramiento genético y diagnóstico molecular en nuestro país, ¿no? Es lo que nosotros buscamos en todo caso, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ya se tiene una pequeña base de datos, formularios en los cuales se van cada uno de los médicos, genetistas de diferentes zonas del país, nos están referenciando las muestras con la data clínica, ¿no? En la cual, como mencioné, se van a realizar por secuenciamiento masivo el análisis de esos 113 genes relacionados con la predisposición a cáncer, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentarles, espero no haberme excedido demasiado y atento a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Realmente estuvo magistral, realmente espectacular los datos que ha dado. Una pregunta, Sí, para que una persona se pueda o se le pueda detectar cáncer, hay una serie de procedimientos, biopsias, etcétera, pero ¿hay alguna prueba que te saquen sangre y te puedan detectar si tienes algún tipo de cáncer? Porque entiendo que son muy específicos, ¿no? Hay diversos tipos de cáncer. ¿O claro. tendría que ser una prueba dirigida a un cáncer en particular? Claro, en ese sentido, sí, lo que nosotros hacemos es básicamente detectar predisposición. ¿Sí? Ya. Hay genes que sí se encuentran alterados en el tumor, ¿no? Y que son clásicos, ¿no? Por ejemplo, un gen Carras, por ejemplo, o un gen BRAF que estén alterados, ¿no? Entonces, si uno encuentra esa mutación en el tumor, pues obviamente también lo podríamos analizar. ¿Cómo analizarlo? Y es lo que mencionaba yo del otro tipo de estudios, que son la biopsia líquida. Es decir, lo que se hace en este tipo de estudios es sacar una muestra de sangre, de la sangre el plasma, del plasma el ADN, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, por ejemplo, si hablamos de un cáncer de mama, ¿no? Es el tumor que se encuentra en la mama, dependiendo del estadio, pues va a tener ADN mutado que es liberado, así también como células que son liberadas al torrente sanguíneo. Entonces, si yo, por ejemplo, ese tumor tiene un marcador específico, una mutación específica en un gen característico, ¿ok? Entonces, esa mutación va a estar de todas maneras en torrente sanguíneo. Entonces, yo podría determinar si tiene un cáncer, ¿no? Si es que detecto esa mutación en el plasma de la persona. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si yo tengo en el plasma una mutación, causal o característica de un tumor,
en estadio temprano, que es la idea, identificarlo, yo podría detectar que el paciente o la paciente tiene un tumor en ese estadio, ¿no? ¿Cómo? Solamente sacando una muestra de sangre. Insisto, ese ADN de plasma que extraje tiene ADN de células normales, lo que nosotros todos tenemos, pero también tiene posibles cantidades pequeñas, pero tiene cantidades de ADN tumoral. Entonces, sin hacer la cirugía, sin extirpar el tumor, ¿no? Y someter a la paciente a una cirugía, yo podría determinar si es que tiene una mutación típica de un tumor, por ende podría decirle que sí tiene ese cáncer, ¿no? En ese momento, insisto, depende del estadio. Pero eso es a través de biopsia líquida, ¿no? Para el tumor, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es a nivel de línea germinal, es decir, también a nivel de sangre, pero no en el plasma, sino en las células sanguíneas que tienen núcleo, en este caso los linfocitos, ¿no? Las células blancas. Extraemos el ADN para ver si tenemos la predisposición a desarrollar un cáncer. Puede que ya lo tengas, obviamente, pero nosotros vemos si tenemos la predisposición, la causal a nivel de la línea germinal, que es diferente. Ya eso es más relacionado a un cáncer específico cuando ya lo posee, obviamente, ¿no? Entonces las estrategias varían, va a depender qué es lo que queremos hacer. O hacer un seguimiento, por ejemplo, la biopsia líquida también sirve para hacer el seguimiento a los pacientes, ¿no? Ver si esa cantidad de DNA tumoral que está en torrente sanguíneo va disminuyendo porque el paciente está haciendo terapia, ¿no? Y no le voy a estar haciendo cada 3, 4, 5 meses una cirugía para ver cómo está el tumor, ¿no? Le saco muestra de sangre para ver si ese marcador que lo identifique al inicio sigue apareciendo, en algún momento desaparece, o si aparece otro nuevo. También es otra posibilidad, ¿no? Entonces, esas son las formas en las cuales uno puede detectar, ¿no? Y Y doctor, hay diferentes formas. Dígame. una pregunta. ¿Cuánto están estas pruebas? Uy, ahí ¿Son sí, costosas? no, ahí sí entro no en conflicto, sino en poder, tal vez pueda dar un dato erróneo. Lo que podría yo comentar es que en el mercado puedes encontrar precios muy variados, ¿ya? Pueden estar 3.000, 4.000, 5.000 soles una prueba para determinar la predisposición, o hasta 10.000 soles aquí en Perú. Es decir, dependiendo obviamente la entidad en la cual uno desarrolle el estudio. Pero si uno lo hace, mejor dicho, lo hace como parte de investigación, los costos se reducen muchísimo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en la Ah, institución donde yo ahora estoy desarrollando estos proyectos, estos son proyectos financiados por la institución, entonces el paciente realmente no paga, pero es porque es parte del beneficio social de la institución, en este caso de la universidad, a través de los proyectos de investigación. Entonces nosotros ayudamos de esa forma a los pacientes a conocer si tienen o no tienen la alteración a través del estudio genético, la predisposición, y bueno, pues no, ya el médico tratante en el hospital X, Y o Z tiene que seguir todo su esquema de trabajo, ¿no? En ese sentido nosotros no intervenimos. Pero como digo, son condiciones diferentes, ¿no? Un proyecto de investigación está financiado normalmente, entonces claro. es diferente. Si uno de manera particular quiere hacer un estudio de ese tipo, pues como digo, sí, pueden ir de varios miles de soles aquí en 4.000, 5.000 soles, por ejemplo, para adelante, ¿no? Es por dar un dato así genérico, ¿no? Pero específicamente no podría decir porque sí varían mucho, ¿no? Bueno, esperemos que con el tiempo esos costos se vayan abaratando, ¿no? Porque, Sí, claro, a muchos nos gustaría hacer ese tipo de exámenes, pero también los exacto. costos pues, son bastante fuertes. Son altos, ¿no? Entonces, la Supongo que idea, porque es una tecnología muy moderna. claro, lo que nosotros usamos, por ejemplo, es el secuenciamiento masivo, que es antes, en este estudio de BRCA1 y BRCA2 que lo hicimos aquí en Perú, eso de las 18 familias, fue un dato que no lo mencioné, pero nosotros hicimos con secuenciamiento Sanger, que es una técnica ya, es el gold estándar, digamos, para detectar mutaciones, pero es antigua, y que lo haces gen por gen, fragmento por fragmento, y al final nos demoramos mucho y nos salió más caro
que hacer lo que ahora se hace, es con el mismo costo, 94 o 113 genes. Wow, ¿Se da cuenta? Entonces la tecnología cambia en poco tiempo. poco Creo tiempo. que, claro, nosotros consideramos, cuando publicamos el artículo, consideramos que tal vez haya sido el último artículo publicado con esa tecnología. Pero eso sí, sí, sí puedo decir, bueno, participé obviamente de ese artículo, pero sí se siguió la metodología adecuada como para poder establecer que esas familias poseían o no poseían una alteración, ¿no? Como digo, ahora ya se hacen paneles de genes y es mejor, es mucho mejor, ¿no? Porque analizo muchos genes de predisposición a la vez, en un solo momento, con una sola muestra y obviamente al mismo costo, ¿no? Eso también es importante. La tecnología. Ujú. Muy bien, muy bien. Gracias. Una pregunta de Eder. ¿Qué Sí, tan por favor. posicionados estamos en el país en la investigación del cáncer, ¿no? A nivel internacional. Yo creo que Perú sí se está posicionando bien dentro del punto de vista de oncólogos, médicos oncólogos. Ujú. Hay instituciones conocidas, renombradas, como el ENEM, por ejemplo, que Sí. sí tienen trabajos en conjunto con entidades internacionales, hacen muchos trabajos de investigación, ¿no? Y otros hospitales más, no solamente el INEM en general, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista de ecología y todo ello, yo creo que sí, hay muchos trabajos y ahora están apareciendo grupos de trabajos de investigación, ¿no? Antes solamente eran médicos, antes éramos solamente biólogos, trabajamos de manera independiente, no, ahora se trabaja en conjunto y eso genera que vayan apareciendo grupos medianamente fuertes, entre comillas, que sean referencia nacional y que poco a poco puedan llegar a ser referencia internacional, ¿no? O sea, hacerse conocidos. Es decir, sí hay grupos, no son muchos lamentablemente, pero estos pocos grupos que yo creo que sí se están posicionando bien, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional en el estudio genético del cáncer. Ahora, algo que yo sí creo que todavía falta en Perú sobre el estudio de cáncer es el punto de vista epigenético, que es otro punto de vista, ¿no? Y creo que ahí sí falta mucho, muchísimo, muchísimo. Ahí sí creo que ese es otro vacío que todavía tenemos, ¿no? Aún falta mucho dentro de la parte genética ampliar, insisto, porque no hay muchos grupos, casi todo lo referencian a Lima, entran pacientes a nuestros proyectos porque las instituciones públicas no tienen grupos de trabajo, lo mandan fuera, las muestras y todo eso, entonces al final no, hay grupos de trabajo, pero son reducidos y el paciente no se beneficia. Insisto, hay buenos grupos, pero aún todavía falta más, ¿no? Ampliar también las capacidades, ¿no? De los pequeños grupos que se van formando. Uh -huh. Ok. Una pregunta, doctor. ¿Qué particularidades genéticas ha observado en esta población? Supongo que relacionado al cáncer. ¿Hay alguna predisposición que tengamos respecto a otros países? La idea de estos estudios germinales, en línea germinal, es identificar mutaciones fundadoras. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Que es una mutación que se encuentra, que es específica de una población, de una zona, una región determinada de un país, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, pensamos un poquito en cáncer de mama y vamos a los llamados, a la población judía askenazi, ellos tienen una mutación, 2 o 3 mutaciones clásicas dentro de los genes BRCA. Y esas son mutaciones fundadoras, ¿no? En nuestro caso, eh, hemos encontrado en pacientes con síndrome de Lynch una mutación que sí ha sido reportada, pero que tiene mayor frecuencia de aparición en la zona central del país, ¿no? De personas que provienen de esa zona, ¿no? De esa región. Entonces, Junín, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, poder determinar que realmente tenemos esa mutación fundadora sería muy, muy importante.
¿Y por qué solamente saber que existe de esa región, ¿no? Que yo no soy de esa región, entonces no me interesa, ¿no? Obviamente hay mucha desplazamiento de la población, entonces esa variante, si es propia de esa región, poco a poco puede ir esparciéndose, digamos así, ampliando su lugar donde se presente en diferentes zonas, ¿no?, del país. Y también es importante porque nosotros podemos dirigir el estudio. Lo primero que yo haría si encuentro una mutación fundadora para un tipo de cáncer es no analizar todos los genes, analizar esa mutación nada más. Y eso es mucho más barato. Ya no son 5.000, son 1.500 soles, por ejemplo. Ya reduce mucho, ¿no? Bastante. Entonces, pero solamente analizo la alteración causal, fundadora, porque es la que tiene mayor frecuencia dentro de nuestra población. Entonces voy a ella primero. Ya después, si no encuentro, bueno, pues entonces tendría que analizar los demás. Entonces, encontrar ese tipo de alteraciones es importante. Si dentro de uno de los artículos de cáncer de mama, donde se veía en los mapas del Perú, donde había una cierta distribución de algunas mutaciones, eso es importante. Por eso, yo no formo parte de ese grupo, pero para mí me parece interesantísimo que existan otros grupos que lo presenten en ese formato, y creo que es recomendable y necesario que yo también lo presente porque hay información que podemos compartir y que nos puede servir para futuros estudios. Si de ahí existe una mutación fundadora, sería muy, muy, muy interesante, ¿no? Tengo problemas con mi... Muy bien, muchas gracias. Ujú. Para cerrar la discusión, en este tema de investigación en oncología, qué potencialidades cree que como país tendríamos respecto a otros, por ejemplo? Yo creo que todavía estamos empezando, es decir, potencialidad, podríamos decir que tenemos mucho por estudiar, porque la población peruana, la población andina en general, es poco estudiada. Entonces, a desarrollar muchísimo, a hacer investigación con la población peruana desde el punto de vista genético, muchísimo por desarrollar, muchísimo por hacer, ¿no? Ahí está el punto donde nosotros podemos ampliar y crecer, ¿no? Eh, pero sin tecnología no lo vamos a hacer. Personal capacitado hay. No todos, lamentablemente no todos vuelven, vamos a decirlo así. Muchos salimos en algún momento, algunos regresamos, otros se quedan fuera, pero desde un lugar a otro también aportan. Pero aquí, en Perú, hay potencial humano también que fácilmente podría generar un crecimiento, ¿no? Potencial tenemos mucho, no solamente, insisto, por la falta de estudios, hay un lugar, una parte donde nosotros podemos crecer todavía más, pero profesionalmente también tenemos muchos profesionales que sí fácilmente podrían desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Los hay. Están creándose grupos pequeños, pero hay, ¿no? Y eso es importante. Muchas gracias. Irene, A ustedes. Ujú. Ya. Claro, exacto. Sí, de manera directa no tengo la experiencia relacionada a imágenes. Lo que sí puedo decir es que hay algunos estudiantes que hace un tiempo, obviamente estudiando medicina aquí en Perú,
luego se fueron a otros países y ahora están colaborando con algunos grupos con respecto a inteligencia artificial y detección de cáncer, de tipos de cáncer, principalmente cáncer de mama, ¿ya? Sí hay, obviamente, lo están implementando en, insisto, pequeños grupos, de que, y que, a ver, uno es el avance tecnológico, mejor me refiero a la capacidad, de la sensibilidad de los equipos para la detección, ¿no? A través de imágenes, ¿no? Y otro es implementar esa inteligencia artificial para poder aún así potenciar mucho más esa capacidad de, no sé si llamarlo diagnóstico, pero sí de detección, ¿no? Temprana de esta enfermedad. Si mal no recuerdo, hay un grupo, no, espero no equivocarme, pero creo que es de Católica, que también trabaja en eso, ¿no? Con imágenes, ¿ya? Con imágenes. No sé si católico o caritano, pero con imágenes. Y han desarrollado estrategias para la detección o mejor en todo caso, de las mamografías y demás, en la detección de estos pequeños tumores o in situ que van apareciendo en algunas mujeres, ¿no? Y su detección, pues, genera eso, un beneficio, obviamente, para ellos, ¿no? En resumen, sí hay grupos que están empezando a trabajar con ello aquí en Perú. Es vital, es necesario la aplicación de la inteligencia artificial, pero insisto, relacionado con tecnología o equipos con una sensibilidad muy alta, ¿no? Eso es vital también, ¿no? Sí, podría decir que sí ya se está desarrollando aquí en Perú. Y es un poco complicado decirlo que vaya a reemplazar. Yo creo que puedan complementar. Perdón. Yo creo que lo que puede hacer es complementar, pero de ahí a reemplazar, difícil, ¿no? Porque los estudios genéticos eh, son, digamos, confirmatorios, ¿no? Y buscan también no solamente el detectar, sino como en este caso estábamos mencionando, detectar si tienes o no tienes un marcador, ¿no? Se determina también predisposición, ¿no? En la imagen te va a detectar si está presente o no el tumor en estadios iniciales, por ejemplo, ¿no? Pero yo, a través de un estudio genético, sin que tengas tumor, yo puedo determinar si tienes la predisposición. Entonces, lo que yo voy a permitir es que antes que siquiera aparezca un tumor en estadio in situ, inicial, yo ya puedo decirte, tú tienes la predisposición, es mejor que te cuides o que establezcas estrategias de seguimiento para ver que no la vayas a detectar cuando esté en etapas avanzadas, ¿no? De ese tumor, ¿no? Que la detecte constantemente, estés previniendo la aparición de algún tumor, ¿no? Y en todo caso, ya al detectarlo, pues con esas imágenes, eh, establecer la estrategia más adecuada, que es la extirpación, en este caso, del tumor, ¿no? Para evitar un avance del mismo. Entonces, no reemplaza, pero podrían complementarse, porque buscan cosas diferentes, ¿no? En estadios diferentes también, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja del estudio genético, insisto, pero entre ambos se van a complementar de todas maneras. Bueno, básicamente es la inversión en investigación por parte de los estados, ¿no? Eh, bueno, conocemos un poquito de la historia de Brasil y sabemos que hace algunos años no muy lejanos,
invirtieron muchísimo, ¿no? En investigación, ¿no? Eso es básico, ¿no? Sin esa inversión, pues no vamos a desarrollar. Podemos tener una población muy grande, pero si los grupos de trabajo no tienen financiamiento para hacer el estudio, pues así tengan miles, no van a poder desarrollar. Colombia, pues también ha seguido los pasos, obviamente, de Brasil, podría decir lo mismo de Chile, ¿no? Argentina, que sí tienen eh, grupos fuertes, ¿no? De trabajo. En Colombia, obviamente, hay grupos fuertes que han ido creciendo. He mostrado algunos de ellos, ¿no? Unos trabajos, ¿no? De estos grupos, oncólogos que no solamente se dedican a la parte clínica, sino también que hacen investigación desde el punto de vista genético, apoyándose en otros grupos que hacen esos estudios, ¿no? Entonces esa complementariedad también apoya, ¿no? Financiamiento, trabajos en equipo, no es mío, mi grupo, mi cáncer, mi laboratorio y punto, no. Trabajo en conjunto es básico. Esas redes que se forman son importantísimas. Y no solamente dentro de un solo país. La idea es que esas redes se crezcan, ¿no? Y que sean a nivel internacional también, ¿no? Insisto, el financiamiento es el punto básico, ¿no? La inversión en investigación. Uh -huh. En realidad hemos pedido a través de concursos, directamente no, es decir, como una solicitud a un gobierno, no. Pero sí hemos concursado, como grupo de investigación, sí, felizmente tenemos varios proyectos ganados en los diferentes programas que hay a nivel de Perú, algunos externos, ¿no? También internacionales que se han ganado en algún momento, o trabajos en conjunto, pero directamente no. Entonces, por ejemplo, el proyecto que venimos desarrollando como uno de los objetivos finales, como había mencionado, es buscar tener un sustento, ¿no? Un sustento. Tenemos esta capacidad de estudio, de análisis de pacientes, que tal vez otras entidades también lo están desarrollando, pero tenemos esto y lo hacemos en diferentes poblaciones, diferentes departamentos del país. Ok, mira, esta te puede servir para implementar un programa a nivel nacional. Eso podría ser, ¿no? Pero claro, eso es ya o una estrategia tal vez política a través de las instituciones en las cuales participamos y que puedan llegar a las entidades del Estado y, bueno, ¿no? Ver esa opción, ¿no? Al ser una entidad privada en la cual desarrollamos esos trabajos, tal vez limite un poco, ¿no? Pero al trabajar con entidades del Estado, de salud básicamente, o MINS en algunos casos, pues le damos cierta visibilidad, ¿no? Frente al Estado, ¿no? Pero pedir directamente fondos nunca lo hemos hecho. Tal vez por desconocimiento, ¿no? Tal vez que tuviéramos apoyo de otras instituciones que sepan cómo llegar, ¿no? Tal vez esa forma sería también una vía, ¿no? De poder tener un financiamiento y ayudar a más personas, a más pacientes, que es lo que buscamos, ¿no? Ayudar, simplemente. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Exacto. Exacto. Exacto.
Ay, perdón. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Muchas gracias, doctor. Saludos, hasta luego. Gracias por la invitación.